Hola, buenos días. Bueno, hoy, 11 de febrero de 2021, estamos reunidos en esta aula virtual para llevar adelante la defensa de tesis de licenciatura del Departamento de Ciencias Antropológicas de Macarena Gómez Tortosa. Para iniciar este acto de defensa, entonces, le vamos a dar la palabra a Macarena para que haga su presentación. Bueno, muchísimas gracias. Hola a todas. Un gusto conocer a muchas de ustedes que no había tenido la oportunidad. Bueno, paso con nervios a contar un poco en lo que consistió mi trabajo en esta tesis. Bueno, de género, sobrepeso y belleza, ALCO, mandatos en disputa al interior de un grupo de autoayuda es el título. Lo que tengo pensado para esta defensa es ir viendo un poco los capítulos para adentrarnos en algunas conclusiones que fui sacando. Eh, Así, dicho esto, mi ingreso a los grupos de ALCO Parque Rivadavia comenzó el 31 de agosto del 2016. Conocía estos grupos por una conocida que siempre me hablaba de la literatura, de la metodología, cómo eran las reuniones. Esto coincidió con que yo estaba haciendo en su momento el seminario anual de investigación y la materia de metodología, por lo cual se me pedía que comenzara a pensar en una población, a ir al campo. Así que me apersoné en el grupo y después de hablar y de pedirle permiso al coordinador y al grupo en su totalidad, aceptaron mi presencia como observadora participante. Mis primeros acercamientos con el grupo, eh, en un primer momento llamó mucho mi atención en realidad que la conformación del grupo, ¿no? Este estaba integrado en su gran mayoría por mujeres. La primera vez que asistí había en realidad 18 mujeres y 3 varones nada más. Esto me llamó la atención porque había leído en la encuesta nacional de factores de riesgo que en realidad el 43% de la población que sufría sobrepeso correspondía a los varones, en contraposición al 31 en las mujeres. Había una diferencia bastante amplia, ¿no? También pude notar que los grupos se iban conformando eh, por mujeres de edad mediana y algunas jóvenes, y que también su composición fluctuaba a lo largo del tiempo, a lo largo de las estaciones, mejor dicho, ¿no? Siendo en el verano mucho más numerosos que en el invierno o en el otoño. De esta forma, eh, y a medida que pude ir presenciando sus testimonios, fui testigo de dos preocupaciones fundamentalmente que eran traídas constantemente de los integrantes y las integrantes. Esto es, por un lado, un discurso que hacía de la salud del centro de atención, ¿no? Por ejemplo, como acá pongo en la filmina, lo importante es la salud, testimoniaban muchos de sus integrantes, y por otro lado, otro discurso que antes de enfocarse en la cuestión del cuerpo saludable, hablaba de un cuerpo bello, ¿no? Todas queremos llegar bien al verano y del deseo de muchas de sus integrantes, porque era una preocupación traída en su gran mayoría por las alquistas, por las mujeres. Bueno, a su deseo de poder conseguir este cuerpo, ¿no? Un cuerpo que se amolde a estos cánones de belleza. De esta forma, si bien aún mis preceptos me hablaban eh, mis preconceptos, perdón, me hablaban de esta idea de ALCO como un espacio de contención, como un grupo que mancomunadamente trabajan en ir guiando a la persona, de ir ayudándola en su tratamiento y demás. No podía dejar de ver que existían estas preocupaciones en el campo, ¿no? Así que una de mis primeras preguntas fueron, ¿qué discursos en relación a la salud perseguían los miembros de ALCO? Dicho discurso era compartido por todos y todas sus integrantes. ¿En qué consistía el discurso sostenido por la Fundación ALCO? En torno a la salud y el sobrepeso? Esa forma de concebir la salud desde la Fundación era compartido por todas y todos. ¿Por qué las mujeres particularmente aludían a temas vinculados con lo que podríamos llamar
mandatos de belleza y de qué forma coexistían estos discursos, el de salud y el de belleza al interior de los grupos, ¿no? En cuanto a la metodología, bueno, el trabajo de campo se realizó a lo largo del periodo 2016, finalizó a mediados del 2018 en los grupos de Alco Parque Rivadavia. El abordaje de la problemática que pretendía atravesar debía centrarse en las mujeres alquistas, ¿no? Enfocándome en el cuerpo desde una mirada social, ya que en función de los objetivos del trabajo, que es la imagen corporal, se privilegió entonces un abordaje que se centrara en el cuerpo como representación y expresión de lo social, como un espacio simbólico donde se anclan conductas sociales y se construyen marcadores identitarios. El método, por otro lado, se utilizó el método etnográfico con enfoque feminista de corte cualitativo, en la medida que yo lo que quería era poder iluminar, ¿no? Resaltar las construcciones identitarias, los sentidos, los pareceres, que fueron construyendo las alquistas en torno a los tópicos que vamos a ir trabajando a lo largo de la tesis. Bueno, como bien dije al principio, se asistió a las reuniones en calidad de observadora participante y no solo se presenciaron las juntas semanales, ¿no? Las reuniones semanales, sino también otras que tenían como objetivo realizar ejercicio, motivar a quienes no realizaban ejercicio a empezar a hacerlo, como las caminatas grupales y el plenario anual de ALCO. Se realizaron entrevistas en profundidad y también se incorporó al análisis el aspecto indexical, no solamente el referencial, por considerar que por ahí un análisis meramente referencial, discursivo, sin tener en cuenta por ahí los tonos de voces, los gestos, las miradas, los silencios, podía llevar a justamente no tener un análisis más acabado de la situación, ¿no? Para esto paso a contarles brevemente en qué consiste cada capítulo y después entramos un poquito más en profundidad. El capítulo 1 se propone indagar entonces sobre los diferentes mandatos existentes en nuestra sociedad, sobre el cuerpo bello y cuerpo saludable, ¿no? Para entender qué significa un cuerpo saludable y qué significa un cuerpo bello, qué sucede con estas cuestiones en ALCO. En el capítulo 2, a través de una descripción densa, vamos a conocer un poco más sobre el universo alquista, ¿no? Y ver qué sentidos y prácticas se envuelven en la cotidianidad del grupo en relación al sobrepeso y cómo es definido el sobrepeso desde la fundación. El capítulo 3, vamos a hablar de las representaciones que poseen las y los alquistas, así como la fundación y el modelo médico biomédico hegemónico en relación al sobrepeso y a los sujetos con sobrepeso, para después pasar al capítulo 4 y ya hablar de la conversión del self, no atendiendo a los mandatos que Alco propone para ella, sino viendo en realidad un poco lo que rechaza, ¿no? Es decir, cómo se da esta transformación, si todos las y los integrantes adhieren a esta conversión y por qué algunos no lo hacen. Y para finalizar, brevemente unas conclusiones y unas futuras líneas de investigación. Bueno, capítulo 1. Como bien dije al principio, el cuerpo, a lo largo de mis encuentros con el grupo, pude notar que había, que mis interlocutoras iban alternando entre dos discursos que después pude identificar como mandatos sociales, ¿no? Que constituyen o que ellos creen que debería constituir un cuerpo ideal, ¿no? Uno que hacía de la salud la preocupación fundamental, se condecía con el discurso oficial de la institución, en la medida en que la Fundación ALCO plantea el sobrepeso desde el lado de la salud, ¿no? Apoyándose fuertemente en el modelo biomédico hegemónico. Pero por otro lado había otro discurso que no era del todo bien recibido por ahí por muchos de sus integrantes, de los coordinadores, y que se trataba de los cánones de belleza y la preocupación de muchas mujeres en cuanto a estos, ¿no? Por ejemplo, los testimonios nos hablan en relación a la salud, eh, que dice, ocuparme de mi salud es la parte más importante en este proceso hacia el bienestar, porque la obesidad aumenta mi riesgo de padecer ciertas enfermedades. Esto es una cita de la literatura de Alco, ¿no? Que es con lo que los grupos se van manejando para ir tratando
lo que ellos entienden como su enfermedad también, ¿no? Por otro lado, otra cita traída por una de las entrevistadas que decía que realmente, te juro, a veces siento que me preocupa más que me entre el yin que mi relación con mi pareja, no lo puedo evitar, me preocupa mucho. De esta forma, lo que podemos ver justamente como estos dos discursos, como constructores de cuerpo dentro del grupo y como mandatos sociales, ¿no? Lo que me llevó a pensar en el cuerpo femenino y su lugar en nuestra sociedad y por ahí perfeccionar un poco más las preguntas, ¿no? De esta forma me pregunté por qué significa un cuerpo saludable y la belleza, qué es considerado un cuerpo bello en nuestra sociedad, qué sucede con esto en ALCO, si estas concepciones son antagónicas o se ven reforzadas mutuamente. ¿Por qué importa tanto el cuerpo? Y en definitiva, eh, yendo al grupo, ¿por qué nos importa tanto la imagen que tenemos y que otros u otras tienen sobre nuestros cuerpos, ¿no? De esta forma, lo que propongo en este primer capítulo es armar una reconstrucción histórica acerca de los mandatos de belleza y los mandatos de salud existentes en la sociedad y cómo estos van difiriendo en base al género, ¿no? Eh, Fue por ello que me serví de distintos autores y autoras como Bourdieu, Mary Douglas, Susan Bordo, para hablar de el cuerpo como una construcción social, como algo que se encuentra atravesado por el tiempo y por el espacio, en que se configura en base a la cultura en la que se desarrolla, que también puede ser pensado como una estructura lingüística que habla, que expresa, que envía un mensaje a sus intermediarios, ¿no? Con los que dialoga, sin la intención de hacerlo como sostiene la autora Barreiro, pero que también, como muestra Bourdieu, puede pensarse como dos tipos de cuerpo, ¿no? Como el cuerpo alienado y el cuerpo legítimo, ¿no? Donde la ascripción a uno o al otro eh, depende de la distancia que exista entre un cuerpo ideal y un cuerpo real, ¿no? Bueno, si la distancia es corta, si la correspondencia entre cuerpo ideal y cuerpo real se da, podemos hablar de un cuerpo legítimo, en contraposición hablaremos de un cuerpo alienado, un cuerpo ilegítimo, no aceptado. Pero también Mary Douglas va a hablar de el cuerpo social y el cuerpo físico y cómo el cuerpo, la percepción, ¿no? La interpretación que tenemos del cuerpo físico está constantemente limitada y condicionada por este cuerpo social. Y de esta forma, podemos ver que estos mandatos van a diferir en base al género, ¿no? Porque si tomamos la idea del sistema sexogénero, vamos a poder ver cómo los cuerpos, la forma en que los movemos, en la que pensamos, muchas veces en la que inclusive sentimos y nos expresamos, eh, no es algo innato en nosotros, no es algo biológico, sino que responde a una enseñanza, a una pedagogía. De esta forma, si vamos un poco a los mandatos de género, podemos ver que el mandato de belleza, que la belleza es un atributo que está sumamente valorado en el caso de las mujeres, algo que no sucede tanto en el caso de los varones, ¿no? Y que si bien la noción de belleza se va a ir construyendo a lo largo, en realidad en un tiempo determinado, en una cultura determinada, como se señala Vigarello, hay un rasgo que podemos identificar en el siglo XX y siglo XXI, en lo que responde a, a la Argentina, ¿no? También a Occidente, que tiene que ver con esta idea de cuerpo bello femenino y su asociación o su vinculación con la delgadez. De esta forma, pude acceder a distintos textos como el de Alejandra Roca para poder ver cómo hay distintos dispositivos de normalización corporal de cuerpo femenino, como son los medios de comunicación, los medios de masas, en los que funcionan como canales de adoctrinamiento de este cuerpo, ¿no? Marcando cómo deben moverse, cuánto deben pesar, cuánto deben medir, pero también hay otro dispositivo que normaliza el cuerpo y que es el discurso biomédico, las industrias farmacéuticas, las empresas de body fitness, en la medida en que van mostrando una idea de cuerpo gordo como insalubre en contraposición al cuerpo delgado como saludable, ¿no? Entonces, eh,
La autora Gracia Arnaiz, y lo verá, van a hacer como una historización de cómo se van conformando las sociedades lipofóbicas, que no quiero detenerme mucho, pero sí marcar que un hito importante fue el cambio en el discurso médico, que deja eh, de observar por ahí el sobrepeso como un simple factor de riesgo, ¿no? Cambia el estatus epistemológico, epistémico de la enfermedad y pasa a considerarlo como una patología crónica y una enfermedad, una epidemia mundial. Esta es la visión que tienen los grupos salcos en cuanto al sobrepeso, ¿no? Como una enfermedad. Pero esto no anula también el deseo de muchas de las salquistas por conseguir, por corresponder su cuerpo con los cánones de belleza. Pero antes de adentrarnos en este tema, me parece que estaría bueno seguir viendo un poquito acerca de los grupos de autoayuda, ¿no? ALCO específicamente. Esta cita la traigo para mostrar cómo en el capítulo 2 vamos a trabajar esta idea de que muchos y muchas de los integrantes de ALCO no iban a los primeros encuentros pensando en el sobrepeso como una enfermedad, no se identificaban de esa forma, sino que a medida que fueron asistiendo a las juntas, que fueron leyendo la literatura de ALCO, haciendo los ejercicios pedidos, las reflexiones y demás, empezaron a darse cuenta de que eh, condiciéndose claramente con el discurso de la fundación de ALCO, ¿no? Que el sobrepeso es una enfermedad, lo que va a producir esto es un cambio de estado en términos de Turner, ¿no? Una nueva subjetividad, un quiebre en su identidad, ¿no? Porque van a dejar de considerarse eh, personas con sobrepeso para pasar a entenderse como gordos gordos en recuperación, ¿no? Es decir, el cuerpo se deja de vivir como algo incómodo, como bien decía la cita anterior, para pasar a vivirlo como algo patológico. Entonces, de esta forma va a nacer una nueva obligación para sus integrantes, que es la de comenzar a cuidar su alimentación y el ejercicio. Pero con esto también podemos ver dos premisas. Una es que el sobrepeso no va a ser que el sobrepeso no es una característica más del cuerpo, sino que es una enfermedad. Y que esta enfermedad, al igual que la alimentación y el ejercicio, solo pueden eh, realizarse si la persona asiste al grupo. De esta forma, algunas de las preguntas fueron cómo se efectúa esta transformación de persona con sobrepeso a gordo en recuperación, cómo los grupos de esta formación, de esta fundación, logran presentar lo gordo como enfermo, y cómo es que resultan tan exitosos para formular esta noción y, llegado el caso, para controlar la enfermedad, ¿no? Eh, es importante hacer hincapié en que los grupos SALCO fueron pensados como grupos de autoayuda dirigidos a combatir el sobrepeso y la obesidad. Esto es una característica fundamental de los grupos, ¿no? Del grupo de autoayuda, porque, como sostiene Menéndez, el grupo de autoayuda es un grupo que se conforma en torno a un padecimiento específico, y el grupo trabaja de forma mancomunada, trabaja de forma unida para poder a paliar o controlar dicho padecimiento, ¿no? Es decir, eh, citando a Menéndez, la cura es individual, pero para llegar a esa cura el trabajo tiene que ser grupal, ¿no? Entonces, continuando un poco con la historia del Grupo ALCO, nacen en 1967, la primera reunión fue cerrada con 20 pacientes de la clínica Cormillot, ¿no? Las charlas se daban sobre dietas, alimentación y sobrepeso. Más adelante Cormillot se contacta con el director de Alcohólicos Anónimos, y en un trabajo juntos surge el primer material literario de la organización. En el 74 se realiza la primera reunión grupal con personas que no eran participantes, que no eran usuarios, diríamos, de la clínica Cormillot, y bueno, hoy en día hay más de 600 grupos alrededor del mundo. Como resultado de este grupo de autoayuda, o sea, ALCO va a ser un grupo de contención, de confianza, de acompañamiento para estas personas, ¿no? Y lo que va a hacer es que se vaya creando una identidad grupal.
que se va a edificar en torno a la calidad de enfermos, de sus integrantes, y que podríamos decir que tiene un universo simbólico donde podemos hablar de ritos y representaciones, de códigos, normas y un lenguaje compartido, ¿no? Esto se va a dar también como parte de un proceso en la que va a ser fundamental los distintos encuentros y las rutinas que son pautadas desde los grupos ALCOS, ¿no? No voy a hacer hincapié específicamente en los encuentros para no aburrir y no repetir tanto lo de la tesis, pero básicamente hay dos tipos de encuentros en los grupos ALCO, el de primera vez y el tradicional. El de primera vez difiere del tradicional en que sus integrantes son nuevos y necesitan según el discurso de la fundación, necesitan ir adquiriendo ciertas herramientas y conocimientos para poder desarrollar de forma efectiva el tratamiento, ¿no? Entonces diríamos que en el de la primera vez se dan clases introductorias. Estos tipos de encuentros están sumamente ritualizados y rutinalizados. No hay una rutina, hay una ritualidad de lo que va sucediendo en todos ellos. Bueno, esto lo que va a dar como resultado, que aparte que lo que podemos ver es que ALCO lo que propone es un plan de vida, no una dieta, ¿no? Lo que insta es a modificar cambios de hábitos de vida saludables, no saludables por otros más saludables, y a motivar el ejercicio y la buena alimentación. Esto va a dar como resultado una identidad grupal, un sentimiento de comunidad, pero que también se puede ver en la palabra alquista, ¿no? Es una palabra con gran poder simbólico para los integrantes y las integrantes del grupo, que se va a dar como resultado de lo que podríamos decir como un cambio de estado, un rito de pasaje en términos de Turner, en la que se dan dos etapas: la separación, donde el individuo se separa simbólicamente de su situación anterior dentro de la estructura social. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando las personas en el grupo dejan de asistir a ciertas celebraciones o ciertos actos o ingerir ciertos alimentos que lo asocian con el descontrol alimentario o que siente que no van a poder afrontarlo de forma exitosa y que va a ser perjudicial para su tratamiento, ¿no? Entonces se va a producir toda una epistemología de la vigilancia y de la habitación, como bien sostiene Palacios, en la que la persona en una primera instancia el tratamiento va a optar por evitar estas situaciones que nombraba previamente, ¿no? Después va a haber una segunda etapa, que es la de margen liminal, que se caracteriza por los pocos atributos o la ausencia de atributos del individuo en cuestión. Esto lo podemos ver en el anonimato que maneja los integrantes del grupo de ALCO, ¿no? Que el anonimato para Menéndez y para Palacios van a decir que es una forma de equiparar simbólicamente a sus integrantes, ¿no? De despojarlos de su identidad externa y anterior al grupo, para finalmente poder asumirse e identificarse como alquistas, ¿no? Una persona que ha adoptado la filosofía de ALCO, ¿no? Que ha hecho suya las herramientas que ALCO le ha brindado, que va a intentar siempre ayudar a otros y otras integrantes desde la experiencia, ¿no? Pero que también tiene lenguajes y códigos y frases compartidas, que quiero hacer nada más breve mención a el manejo particular que tienen también del lenguaje, ¿no? Lo podemos ver también con la palabra alquista. Eh, y una anécdota cortita que me compartieron los integrantes del grupo y las integrantes, que tiene que ver con la palabra yegua y cómo hacen referencia a la balanza con esta, ¿no? Es decir, una integrante nueva no conocía que el grupo se refería de esta forma a la balanza y había escuchado a otra integrante que decía: si el fin de semana me permite la llevo, voy a poder ir a comer a esto, lo otro. Y la persona, muy ofendida, se levanta y le dice: discúlpame, yo no te voy a permitir que hables así de la presidenta. En aquel entonces era Cristina. Y los integrantes le dicen: no, mira, entendiste mal, nosotros nos referimos a la balanza. Ante esto la persona se va del grupo, no vuelve nunca más, pero me parece que
Esto nos habla de cómo manejan un lenguaje y la importancia de saber contextualizar el uso de este lenguaje en una comunidad hablante específica, ¿no? Algo que, es decir, esta persona no estaba eh, manejando justamente los códigos y la jerga del grupo y no pudo decodificar adecuadamente el mensaje. Pero para esto vamos un poquito a ver en el capítulo 3, porque acá lo que vemos es cómo a raíz de todo esto se va creando una nueva identidad, una nueva subjetividad, en la que la persona comienza a identificarse como un gordo, una gorda en recuperación, ¿no? Y eh, lo que hace también es ver cómo se van instalando nuevos sentidos desde la agrupación, que en el capítulo 3 vamos a tratar de indagar un poco sobre las representaciones que tienen las y los alquistas sobre las personas con sobrepeso y sobre el sobrepeso, y también la fundación y el discurso biomédico. Estas citas nos marcan un poco la idea que tienen las personas con sobrepeso eh, sobre su proceder y cómo están cómo se conciben, ¿no? Podemos ver que es bastante negativo, de hecho el gordo es vago, come como una bestia, el estado de ánimo siempre es una excusa perfecta para el gordo para comer. Entonces podemos ver que, como sostiene Rivas, las personas con sobrepeso pueden validar, tomar como reales las categorizaciones que pueden hacer los demás sobre su personalidad en base a un dato físico como es el sobrepeso, ¿no? De esta forma, esto pasa a totalizar a la persona, ¿no? Se vuelve su característica fundamental. El resto por ahí de sus características, de sus intereses, de sus habilidades, pasan a un segundo plano. Pero esto también lo podemos ver en el discurso que tienen muchos profesionales de la salud en relación a la persona con sobrepeso. No, esta es una carta que realiza un nutricionista de la Fundación hacia las y los alquistas. Elegí ciertos apartados, por ejemplo, dice, fíjate que uno pierde el tiempo cuando explica en el grupo por qué engordó, ya lo sabemos porque comió o no se movió o A y B son correctas. En algo no nos ponemos en rol analítico a interpretar por qué fulano comió de más el fin de semana, comió de más porque es gordo y tiene un problema con la comida. La balanza marca la realidad es incuestionable. Sí son cuestionables todas mis teorías acerca de si engordé por hipotiroidismo, hormonas, pastillas, retención de líquido. Bueno, más o menos lo que vemos es eh, cómo hay una cómo se responsabiliza a la persona con sobrepeso de su estado, ¿no? Alegando falta de control, falta de motivación. eh, de esta forma podemos ver que se producen dos asociaciones. La primera es sobrepeso y responsabilidad, como acabamos de ver, y esto también se comprueba en los discursos del modelo biomédico hegemónico, ¿no? Que insta constantemente a cambiar estilos de vida saludables, estilos de vida no saludables por estilos de vida saludables, sin observar que en realidad los estilos de vida no son decisiones individuales ni prácticas individuales, sino que responden a acciones colectivas, ¿no? Que por lo general el mismo grupo tiende a reforzar estas acciones y que son tan fuertes y poderosas que tienen justamente el poder de poder influir en los parámetros de salud y de salud y de enfermedad que el grupo maneja, ¿no? Y esto nos lleva a una segunda asociación entre sobrepeso y falta de salud. Muchas de las integrantes del grupo de las entrevistas alegan constantemente esto, ¿no? O sea, asistir al grupo por motivos de salud, cuando en realidad sostienen también que no tienen perjuicios de salud por su peso, que el colesterol lo tienen bien, que los triglicéridos están bien, que no tienen diabetes. Entonces me pregunto por qué sostienen este discurso de asistir a los grupos por la salud, cuando en realidad no hay perjuicios de salud según lo que manifiestan, ¿no? Y acá me gustaría traer la noción de generalización de la conciencia médica manejada por Soich y Moreno, ¿no? En la que lo que habla es que nos vemos constantemente interpelados por el discurso del modelo médico hegemónico que normaliza ciertos cuerpos a la vez que va patologizando otros en ese recorrido, y que
también esta generalización de la conciencia médica aparece bajo un estado de alerta subjetivo e individual, ¿no? Que es justamente el que lleva a las mujeres alquistas a vigilar constantemente sus cuerpos, los triglicéridos, la diabetes, el colesterol. Pero también lo que vemos es, yendo al capítulo 4, cómo el modelo biomédico hegemónico y la representación que tienen sobre el cuerpo como del cuerpo gordo como insalubre, y esta proposición de cambiar, de convertir, de esto, de la necesidad de la conversión del self, que tiene que ver con asumir la persona, su responsabilidad en cuanto a individuo con sobrepeso y efectuar un cambio de vida, responde a los mandatos que ALCO y que la Fundación ALCO maneja, ¿no? Esos mandatos que reconoce y que avala. Pero en este capítulo me gustaría poder hacer mención a la construcción del self atendiendo ya no a estos mandatos, sino a los que rechaza, ¿no? Que, como pudimos ver en la tesis, son discursos que, por parte de las alquistas, que por ahí tienden a estar por lo bajo, que como no hay una recepción positiva de estos, no están tan... eh, eso, no tienen el aval que tiene el discurso de salud eh, dado por la fundación, ¿no? De esta forma, podemos hablar, por ejemplo, de, eh, de estas citas que traje en la que se puede ver por ahí una de estas asociaciones entre el sobrepeso y la falta de salud, ¿no? Sin embargo, para muchas de las integrantes no entienden que delgadez siempre sea sinónimo de salud, ¿no? Porque cuando lo que se juega es la consecución de este cuerpo delgado, de este cuerpo hegemónico, eh, delgadez no siempre es sinónimo de salud. Y acá lo que se puede ver es cómo hay tratamientos que llevaron a cabo muchas de las alquistas en los que no sé, dietas hipocalóricas, por ejemplo, de 600 calorías, en las que tenían que tomar suplementos vitamínicos, ¿no? Para compensar por ahí la falta de hierro y de otras vitaminas, y también como una profesional de la salud, una nutricionista, le dio un preparado de pastillas en los que había diuréticos, anfetaminas, que le trajo palpitaciones a esta alquista que los tomaba y que después al suspender las tomas terminó engordando más. Entonces acá lo que podemos ver es la propuesta de que el cuerpo delgado, hegemónico como saludable va a reforzar la oferta de tratamientos que buscan generar ganancias, atrayendo más clientelas al prometer un descenso de peso rápido y seguro, ¿no? Pero también lo que va a crear el capitalismo son sujetos que constantemente vigilen sus cuerpos, vigilen sus apetitos y gasten dinero, inviertan dinero en mantenerse delgados y delgadas. Esto lo podemos ver también en un poco en la literatura, en las imágenes que acompañan la literatura de Alco y las publicidades de Alco, ¿no? Acá vemos cómo hay un diálogo entre el discurso médico y el discurso estético, ¿no? Porque si bien Alco se propone como un grupo de autoayuda que lo que quiere es cambiar la alimentación, los hábitos de sus integrantes por otros más sanos y llevar el ejercicio y demás, reconoce igual, y esto es un claro ejemplo, creo yo, la existencia de estos mandatos de belleza, ¿no? Pero en el discurrir de las reuniones, este discurso, si se pronuncia, ¿no? Si las alquistas pronuncian por ahí su deseo de correspondencia con este cuerpo, tiende a ser anulado, ¿no? Muchos alquistas decían que por ahí varones que no darse cuenta que el sobrepeso es una enfermedad, es una falta de conciencia grave, ¿no? Que lo estético sí puede ser importante, pero no es lo fundamental. De esta forma, lo que nos preguntamos es qué es lo que logra este mandato de motivación por la salud, ¿no? Y lo que logra justamente es que muchas de las alquistas, ni bien se inicie la entrevista, alegan que van a los grupos alcos solamente para mejorar su salud, ¿no?
eh, pero ¿qué es lo que podemos escuchar una vez traspasada esa respuesta inicial? Y yo lo que considero es que podemos escuchar los verdaderos motivos por los que asisten muchas de ellas, ¿no? Y que tiene que ver con un padecimiento, pero que no lo vinculan a la falta de salud, sino a lo social, ¿no? Para ellas, como se puede ver en estas citas, el sobrepeso tiene un peso extra para las mujeres, ¿no? Las dificultades del peso hoy por hoy son más bien sociales. Eh, de esta forma podemos hablar de otro eh, otro dispositivo de normalización, si se quiere, también sí, que influye en las alquistas y que tiene que ver con la mirada del otro, ¿no? Esta mirada disciplinadora, esta mirada que tiene el poder de aprobar o desaprobar, eh, a quien mira, ¿no? Por ejemplo, las gordas, citando algunos extractos de entrevistas, ¿no? Eh, las gordas no pueden ir a la pileta, no se pueden poner una malla, no pueden estar al frente de un noticiero y demás. Entonces, me sirvo también de Goffman para hablar un poco de el estigma social y cómo la persona estigmatizada es foco de discriminación mediante la cual vamos a reducir en la práctica sus posibilidades de vida, como decía previamente. Pero también podemos mencionar a la socióloga Marcus, que habla de justamente, y esto también lo podemos relacionar con el apartado anterior, en la que vemos cómo la concepción tan negativa que tienen las personas con sobrepeso de ellos mismos y de ellas, y que tiene que ver con esta mirada propia que ha incorporado la mirada ajena, ¿no? Porque al mirarnos no somos personas aisladas, sino que nuestras miradas ya están viciadas, si se quieren, influenciadas por otras que vamos incorporando de la afuera. Entonces, volviendo a este tema de la conversión del self, podemos ver que esta fracasa, la conversión del self propuesta por Alco fracasa, y fracasa porque no todas sus integrantes asisten para incorporar hábitos de vida más saludables, sino que muchas de ellas van para poder lograr corresponderse, para poder lograr un cuerpo aceptado, un cuerpo hegemónico, un cuerpo legítimo, eh, que pueda escapar, de cierta forma, para decirlo de cierta manera, de la discriminación y del maltrato que padecen en distintos aspectos y ámbitos de su vida, ¿no? Justamente el transformar sus cuerpos en cuerpos hegemónicos, aceptados socialmente, sería una forma de habitar, de habitarse sin esa mirada de desaprobación con la que están habituadas a convivir y que las margina aún más que la supuesta falta de salud, ¿no? La conversión del self, entonces, propuesta por la Fundación, fracasa, y fracasa porque no todas asisten a los grupos para cambiar estilos de vida insanos por otros más sanos, sino porque algunas buscan un cambio corporal más que meramente conductual, en las que sus cuerpos puedan existir sin la mirada crítica del otro. Y esto eh, lo vinculo también con las nuevas líneas de investigación, ¿no? Que lo que propongo es el activismo gordo, el activismo gorde, eh, en la que justamente ellos van a ir contra estos mandatos, ellos y ellas, ¿no? Contra estos mandatos, ¿no? Van a considerar que las sociedades gordodiantes ya no hablan de las sociedades lipofóbicas, sino gordodiantes. Eh, lo que hacen con sus discursos es patologizar la diversidad humana, ¿no? Eh, y que medicalizar el sobrepeso, la gordura, genera actitudes de odio para quien porta esos cuerpos, ese cuerpo. De esta forma, lo que propongo en estas nuevas líneas de investigación es una genealogía del movimiento, también poder ver sus sentidos y pareceres en torno a los mandatos de salud y belleza que fuimos trabajando en esta tesis, las consignas del movimiento, pero también entiendo que ya hace más de un año que terminé de escribir la tesis y que la presenté y que por ahí el campo ha ido mutando un poco, ¿no? Por ejemplo, las publicidades que analizo en la tesis, podemos decir que difieren por lo menos un poco en las que hoy podemos ver en los medios de masas, ¿no? Y me refiero a que
en las de este verano por lo menos y en las publicidades de cremas y demás, he visto que aparecen cuerpos un poco más diversos. Todavía no protagonizándolo, sí como por ahí complementos, como cuerpos complementarios de lo que está sucediendo, ¿no? Pero están apareciendo y me parece que es válido también interrogarse sobre, sobre esto, ¿no? Sobre si realmente hay una toma de conciencia por parte de estas empresas y de la diversidad corporal o si es simplemente un acto de tokenismo. Y también por ahí, hace poco, y con esto termino, eh, escuchaba hablar a una activista de la gordura que se identificaba, ella se autoproclamaba, se reconocía como gorda, ¿no? Decía, yo soy gorda, ¿no? Y por ahí esto nos lleva a pensar la diferencia entre el ser y estar gordo, ¿no? Eh, si es que la hay, por ahí mis preconceptos me hablan de que la idea de estar gorda, gordo, gorde, nos habla de un estado inacabado, ¿no? Algo que puede mutar, que se puede transformar, porque también, como vimos en la tesis, el cuerpo gordo siempre aparece como un cuerpo en proceso de transformación, ¿no? Donde tiene que culminar en la delgadez inevitablemente. Bueno, ese estar gordo me parece que va un poquito más a eso. En cambio, el ser nos habla de una aceptación por parte de la persona, la gordura como una característica de ese cuerpo, ¿no? Como un proceso ya acabado, y también como una reapropiación por parte del individuo de esa gordura, de ese cuerpo, ¿no? El cuerpo deja de pertenecerle al modelo biomédico, a las familiares, ¿no? Que alegan constantemente, no sé, que te duele la cabeza y tenés que adelgazar por eso, o que ahora que estás más delgada, estás más linda, entonces podés buscar pareja. Hay una reapropiación de ese cuerpo, considero yo, en esta identificación del soy gorda que efectúa la persona. Y también bueno, no sé, no, iba a decir algo de Alco en relación a esto, de que también para Alco la persona gorda es gorda toda su vida, más allá de que adelgace, ¿no? El gordo constantemente tiene que vigilarse, tiene que controlarse y tiene que ir al grupo porque si no va a engordar. Me pregunto también por la vinculación que hay con estos cuerpos, ¿no? Desde el activismo gordo y desde Alco, ¿no? Me parece que desde Alco por ahí se vinculan más desde el control, desde la vigilancia, como dije previamente, y desde el activismo gordo por ahí son preconceptos claramente, desde la aceptación y desde el disfrute de su corporalidad, ¿no? Bueno, muchas gracias y espero que se haya entendido. Gracias. Bueno, una vez finalizada entonces la presentación de Macarena, le damos la palabra a las integrantes del grupo, ¿no? Para que hagan sus comentarios y su evaluación. No sé quién quiere empezar. No sé, Cata, ¿querés empezar vos o...? No, si quieres arrancar vos, me da lo mismo, como quieras, Bueno, abiertamente. bueno, bueno, en principio agradecer la convocatoria para ser parte del jurado de esta tesis y decir que la tesis me pareció muy buena, me pareció que aborda como distintas dimensiones, mientras la leía me hacía preguntas y después veía que esas preguntas estaban respondidas a lo largo de la lectura y dije, bueno, evidentemente es que justamente aborda en varias dimensiones el problema de los cuerpos disidentes, los cuerpos no hegemónicos en este caso. Y me parece que Macarena hizo una búsqueda minuciosa y bastante pertinente de la bibliografía, me pareció que era muy adecuada, que estaba muy bien, digamos, ¿cómo se dice? Cuando uno, bueno, estaba muy bien leída, pero además interpretada y, digamos, colocada en función de lo que ella quería decir en la tesis, o sea que los capítulos tienen una coherencia que se nota que, digamos, que fue como concienzuda la pregunta, cómo fue variando sus preguntas iniciales y cómo se fueron mutando a lo largo que hacía el trabajo de campo. Me parece que es una tesis que justamente aborda
la cuestión del cuerpo y de los cuerpos no hegemónicos que permite, digamos, colocarla en los debates en torno a el individuo y la sociedad, ¿no? En esa tensión, es decir, no se queda solo con explicaciones individuales de la gordura, sino justamente intenta como abordar las otras dimensiones sociales que están operando de alguna manera en cómo los sujetos interpretamos nuestros cuerpos, ¿sí? Frente a un canon hegemónico. Me parece que eso es muy interesante, toda la parte que ella, digamos, cuestiona o, digamos, reconstruye la idea de belleza y cómo se liga la idea de belleza con la delgadez, me parece que aporta muchísimo para pensar lo mismo de cómo a lo largo del tiempo en Argentina se van construyendo determinados modelos de cuerpo hegemónicos, bellos, y ahora también saludables, ¿no? Porque lo que me parece más interesante de la propuesta y de la lectura de la tesis es que aborda esta cuestión del individuo y la sociedad en esa tensión, ¿no? El capitalismo, el neoliberalismo, siempre encuentra un posible consumidor, consumidora para o dejar de comer o para seguir comiendo, ¿no? O sea, es básicamente eso lo que me parece que da como una interesante lectura, ¿no? O sea, esta idea de pensar al individuo como el único responsable por cómo es su cuerpo, es también una consecuencia de los discursos neoliberales, ¿no? Que ponen el foco en la individualidad, en la responsabilidad de los sujetos. Y en ese punto me parecía interesante pensarlo como estas pedagogías del autocontrol, ¿no? O sea, estos discursos que el neoliberalismo de alguna manera va gestando, ¿sí? En nosotros, en los individuos, eh, para justamente controlarnos con la comida, controlarnos con el movimiento, ¿no? Cómo vamos moldeando esos cuerpos y cómo enderezar esas conductas. Decía que también es interesante porque Macarena lo que hace también es pensar los índices y los indicadores que son apropiados de la biomedicina a los sujetos, ¿no? Eso lo traen, incluso los sujetos pueden medir su índice de masa corporal, ¿no? O sea, son todas como huellas que deja el neoliberalismo en manos de los sujetos. Estoy con el índice de masa corporal un poquito excedida, debería poder hacer determinada cuestión para controlarme, ¿no? O sea, son todos esos indicios que el neoliberalismo me parece que trae con respecto a los cuerpos y que siempre es muy funcional al capital, ¿no? Al capitalismo y al patriarcado, porque justamente lo que Macarena indica en su tesis es justamente que, o sea, no es una mirada sesgada por fuera de los cánones del sistema sexogénero, justamente hay una mirada, digamos, muy orientada y muy focalizada hacia las mujeres en relación a los varones, ¿no es cierto? Y eso me parece que también es muy interesante en cómo incorpora esta cuestión, esta lectura Macarena. Esta idea de, bueno, no sé, me parecía como interesante, capaz que por las lecturas que yo tengo, pensar, digamos, como un aporte, pensar a los neo-Foucaultianos y todos los que trabajan el tema de la gobernabilidad para pensar un poco, digamos, estas ideas de el sujeto y, digamos, cambiar de alguna manera, gobernarse a sí mismo, sosegarse, ¿no? Y crear nuevas subjetividades que de alguna manera se adecúen o estén, digamos, en consonancia con lo que el capitalismo, el neoliberalismo necesita o son funcionales. Y me parece que justamente sobre el final de la tesis, Macarena ahí puede como dar cuenta de esta condición política de los cuerpos, ¿no? O sea, la condición política en tanto que no respetan estos cánones hegemónicos y que el cuerpo gordo o el cuerpo discapacitado, ¿no? Por pensar cuerpos que no son proyectados como los ideales o los legítimos, de alguna manera son cuerpos políticos que se plantan y que pueden pensarse como eso, como un efecto de ruptura, ¿no?
como un cuerpo, como un territorio propio de disputa, ¿no es cierto? Y en relación con lo que ella traía de esto, justo sobre el final de la exposición de Macarena, de pensar en estar al ser, me parecía que justamente también el discurso de Alco tenía un poco esta idea, ¿no? O sea, una cosa es estar gordo a ser enfermo en recuperación, ¿no? O sea, esta cuesta de la inmanencia, ¿no? Y que de alguna manera la única condición para dejar de ser un gordo en recuperación o para mantener esa condición de ser un gordo en recuperación es estar en alto. O sea, es un buen marketing, de alguna manera estás encerrado en ese circuito como para no poder salir, o sea, si no estás en algo, es, ¿no? Como, es un buen negocio, lo pensó muy bien Cormillot, digo, porque apeló a todos los lugares. Después nada, cuando leía me parecía como muy interesante los nombres de las sedes, que todos están ligados a santos, y todo esto ligado a la culpa, el San Francisco, el grupo San Ignacio, el grupo, ¿no? Y toda la idea del pecado, o sea, toda esa ligazón me parece que puede llegar a ser interesante de pensar. Y después, nada, algunas cuestiones relativas, por ejemplo, una sugerencia, nada, de capaz que, o sea, aparece un poco en la tesis, pero me parece que está bueno que cuando vos incorporás alguna voz, que traes alguna voz de las entrevistadas o que trates de identificar o caracterizar ese fragmento, ¿no? Para poder, digamos, a la lectura de quien está del otro lado, decir, bueno, es una mujer de tal edad, de tanto tiempo que hace que está en el grupo, esta idea de cuánto dura la gente en estos grupos, o sea, hay como trayectorias de larga duración, son más bien cortas, ¿no? O sea, y esto que vos marcabas, los varones y las mujeres, se mantiene así, vos fuiste a lo largo de tu trabajo de campo, nada, que fluctuaban, vos decías que era algo más bien estacional, pero digo, en términos de género, si había algún cambio, y me parecía también, esto como para que si podés, ahora, cuando puedas devolver, me parecía que era interesante que puedas describir un poco más la figura del coordinador-coordinadora, que no me quedó claro si era un varón o una mujer, digo, ¿no? O sea, y cómo, si recogía alguna de estas cuestiones que aparecían, ¿no? De esas tensiones que vos marcás entre la salud y la belleza, si el coordinador o la coordinadora de alguna manera atajaba esas cuestiones. Se cortó. La perdimos. Sí, su conexión. A ver si puedo restablecer. Y es raro porque quedó en la pantalla, no sé qué le ha pasado. ¿Cortó? Marle. Estoy bien, porque a mí se me cortó la pantalla. Ah, claro, no te vemos, ahora te escuchamos. Ah, pero me escucharon lo que dije. Ahora te vemos también. Bueno, perdón, porque no estoy en casa. Bueno, Escuchamos y hasta, pensar, escuchamos, perdón, y pensar si me podés, a ver, ¿cómo? que escuchamos ¿Ahora me escuchan? te escuchamos bien ahora, con un poquito de delay, pero escuchamos hasta que estabas planteando la cuestión del coordinador o coordinadora y cómo vinculaban esta cuestión de la salud y la belleza. Hasta ahí se cortó el audio también, por eso te aviso. Ah, bueno. No, bueno, en relación a eso, me interesaría que si tiene algún ejemplo de campo para poder dar cuenta de si aparecían estos discursos, cómo se, digamos, atajaban desde la fundación. Y en función de eso, también pensar si ella puede observar algunas no rutinas o no rituales, o sea, viste, ella en la tesis puede dar cuenta de los pasos y la rutinización de las reuniones, y cómo aparecía, ¿no? Si puede describir un poco más de eso. Nada, son gajes de mi condición de docente de metodología que me gusta, digamos, conocer un poco más el campo, pero
para finalizar y no tomar, digamos, más tiempo, agradecer y nada, Macarena, tenés una tesis muy, 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 muy buena, te felicito, la verdad que da gusto leerla, así que bueno, a seguir pensando. Ya igual más o menos indicaste las líneas a continuar, pero bueno, es también una pregunta si tenés ganas de contarnos un poco más. Por mí ya está, no sé si quedó claro. Es mi primera tesis como jurado, entonces no sé si está, ocupé mucho tiempo o no. No, está perfecto. ¿Querés, Macarena, contestar y después le damos la palabra a Nata? Así no se hace. Está silenciada, Macarena. Perdón. Estaba diciendo que muchas gracias por las devoluciones. Eh, bueno, en relación a la frecuencia de los integrantes y a su permanencia en los grupos, y la realidad es que suelen ser bastante cortas. Como dije al principio, en los meses previos al verano o durante el verano, podríamos hablar de usuarios golondrinas, ¿no? Como que hay unos momentos del año que tiene que ver con esta idea de los mandatos de belleza, suelen ser mucho, mucho más numerosos. Me acuerdo de haber ido durante el invierno y ser realmente muy, muy poquitos. Por ahí éramos 3, 4, 5 personas, en contraposición con los meses de verano, que por ahí no había espacio en el aula para abarcar para contener a tantas personas. Eh, y también, así, llegaban los meses de invierno y de otoño y pasaba. Los coordinadores, por otro lado, eh, en mi experiencia con este grupo en particular, porque tampoco quiero como generalizar en todos, en este grupo siempre eran varones, algo que me llamaba la atención también y que no llegué por ahí a problematizarlo en esta tesis, pero sí eran varones y también eran personas que hacía mucho tiempo que estaban en el grupo, ¿no? Algo que no es la norma. Eh, Así que una de mis conclusiones en torno a la figura del coordinador era que era una figura que tenía que mostrar mucho compromiso con el grupo, ¿no? Era un alquista, por así decirlo, con todas las letras. Eh, pero sí, en su gran mayoría siempre eran varones. No me acuerdo, me habías dicho algo de un ejemplo de trabajo de campo y no llegué a anotarlo. Eh, y la reacción de por ahí, de Es de las no rutinas, digamos, o sea, qué es lo que salía por fuera de la norma o de la rutinización de las reuniones. Si tenés algún ejemplo, si pudiste observarlo. Es que en realidad, como siempre porque siempre fui a las reuniones semanales, pero también compartí otros espacios, como dije, las caminatas, que también tenían cierta rutina. O sea, aún en los espacios, que algo curioso para agregar a lo que vos estabas pensando, Marlene, en cuanto a el pecado y qué sé yo, es que el grupo se desarrolla en una iglesia. Suelen desarrollarse también en espacios así porque, según lo que me han dicho, porque yo consulté sobre esta cuestión de los nombres y del espacio, ¿no? Que denotaba como todo el tiempo un mundo más religioso y demás. Y me dijeron que no, que era por una cuestión económica, que que lo podían alquilar a muy bajo costo y eso. Pero para mí hay que seguir indagando un poquito. De hecho, hay varios autores, autoras, Gracia Arnaiz habla un poquito de esto también y Contreras también lo hace, que ellos dos trabajan juntos por lo general, pues según la bibliografía que pude ver, hacen mención a esta idea del pecado, del control, de la gula y todas esas cuestiones. Pero decía que igual en las caminatas hay cierta rutina, cierta ritualización, ¿no? Porque se juntan siempre en el mismo espacio, hacen siempre el mismo recorrido, eh, el mismo circuito, después terminan y este grupo en particular iba siempre a desayunar a un mismo café,
pedían las mismas cosas quizás, ¿no? Eso, por decirlo, el café y el agua estaba siempre. Entonces también había cierta rutina y ritualidad en este espacio. Em, no sé si pude responder satisfactoriamente. Sí, no, sí, perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, le damos la palabra a Catalina. Bueno, igual que Marlene, arranco por felicitar a Macarena, también extenderla. ¿Hay eco de mi voz? Rarísimo, ¿no? A ver, esperen un minuto, quizás está muy alto el volumen de mi compu. No sé. Ya está, la silencié a Macarena, porque es el audio de Macarena el que hace. Ah, Por eso hoy la había silenciado. perdón, está bueno, buenísimo. Bueno, entonces decía, arranco igual que Marlene, felicitando a Macarena por la tesis, haciendo extensiva también a la directora de la CO el trabajo de acompañamiento en esta tesis, que me encantó, me parece que es una tesis muy interesante, me interesó mucho el tema, me parece buenísimo, etnografía del mundo contemporáneo y los grupos urbanos, me parece genial, que lo que encuentro en la tesis es un trabajo a partir de un estudio de casos, qué es lo que hace personas e instituciones contra y con cuerpos que se salen de las curvas de normalidad. Y a mí me interesó ya muchas de las cosas que iba a hacer de caracterización general las hizo excelente Marlene, así que me agarró ese trabajo y ir a otros apuntos. Me interesó mucho en el recorrido de la tesis, que la tesis va complejizando porque va abriendo dimensiones, va introduciendo tensiones, y en este estudio de caso, digamos, me interesó sería al donde arribamos, a la presentación que termina siendo Macarena de las distintas estrategias que tienen tanto la fundación para servirse del discurso biomédico para el desarrollo de su emprendimiento económico, básicamente. También el uso estratégico que hace la Fundación ALCO de sus propios alquistas, que buscan la belleza, buscan muchos de ellos belleza antes que salud, y bueno, ese uso también estratégico que seguro, y como, bueno, en relatos que trae de campo Macarena queda evidenciado cuando el coordinador sanciona a quien declara que está ahí por belleza. Bueno, no, bueno, evidentemente la asociación tiene más de un indicador de que muchas de las personas que habitan ahí, que habitan estos espacios, están tras la búsqueda de adaptar a cánones de belleza más que estar saludables en los términos que lo considera la fundación. También me gustó, en este mismo punto, y me pareció súper interesante, cuando en los últimos capítulos Macarena señala el uso estratégico que hacen los alquistas de la fundación, como un medio para la adquisición de la belleza, no simplemente es, bueno, sí hay que decir esto de la salud, no tengo un problema de salud, estoy acá, es un medio, es una ayuda para eso. Eso me pareció central de la tesis, ¿no? Como pierde la inocencia la institución, la fundación, aparece algo sumamente interesante. Dicho esto, bueno, me quedé, hago ahora comentarios disparadores y algunos de ellos pueden ser preguntas y otros no. Lo que sí era una pregunta era justamente lo que te dijo Marlene sobre lo de los nombres de los primeros grupos alcos que eran religiosos. Yo también lo pensaba por la cultura del flagelo que supone y que condenan los cuerpos, los deseos, los desbordes, ¿no? Cómo esto está imbrincado. No creo de ninguna manera que sea, puede ser que haya algo de conveniencia económica en habitar un espacio, que hubiera estado bien saber que habitaban espacios como iglesias, viejas iglesias. Seguro que no solamente es eso, debe haber algo más que poder mirar. Por lo pronto no hay un rechazo a una cultura religiosa. De hecho, cuando se
se fundan los grupos y se los bautiza con nombres de santos, estamos haciendo algo más que, bueno, esto, o sea, ya contestaste algo, pero también me llamó la atención y traería esto para reflexionar un poquito más. Después, otras cositas que me gustó, que me pareció súper interesante, cuando vos pensás la diferencia entre, un poco reflexionando a partir de los grupos de alcohólicos anónimos, en toda esa discusión vos traés la diferencia entre grupos de autoayuda y ayuda mutua, ahí me gustaría ver si podemos retomar algo de esa diferenciación que aparecía por ahí en la tesis y no tanto en la exposición, porque yo pensaba que los grupos de ayuda mutua, como es el caso de ALCO, dan la posibilidad de una condición, de estar estructurados heterónomamente, es decir, que quien determine cómo se produce esa ayuda venga de afuera, de arriba, o de otra parte que de los sujetos que están instalados en ese grupo. Mientras que por ahí un grupo de autoayuda, la ayuda parte de los propios sujetos. Estoy pensando y te estoy preguntando a vos, a ver si hay algo de esto. Creo que todo lo que vos contás del proceso de formación, podría ser, de inscripción de los sujetos en los grupos ALCO, supone la incorporación de una interpretación sobre los propios cuerpos en las líneas que determina la literatura de la Fundación, un reescribir su propio self, como vos decís, reescribir e identificarse a partir de, no de sus propias experiencias, no de las experiencias que comparten con otros, sino de la literatura y la línea analítica que tiene la Fundación. Entonces pensaba a ver si hay algo en esto, hay algo para pensar entre la diferencia de un grupo de autoayuda o de ayuda mutua. Eso, para que si tenés algo para profundizar, que me comentes algo de eso. Y después algo que también pusiste en las filminas que me pareció súper interesante, que a mí cuando lo leía me parecía que daba para tirar un montón más, que tiene que ver con lo del anonimato, que está puesto en esos términos, pero me pregunto si es anonimato, que la propuesta sea que los sujetos que participen en ALCOS no puedan contar nada de sus vidas, qué hacen, en dónde trabajan, cuáles son sus relaciones, no puedan contar nada de eso con pretensión de una una horizontalidad al interior del grupo, y yo me preguntaba si esto no es un dispositivo subjetivante en otros términos, este borramiento de los otros atributos del sujeto y la reducción a la condición de cuerpo gordo, que es cuerpo enfermo. Hay una operación que para mí no es menor, que ellos solo puedan hablar de que son sujetos enfermos para los propios términos y eso me parecía, no sé, me dio como para que lo pudiéramos charlar, o si me dio para pensar esto. Un dispositivo de subjetivación que supone en alguna manera, porque algo que está puesto en la tesis 1000 veces, pero que es muy delicado de analizar para una tesis de antropología, tiene que ver con el impacto en la autoestima subjetivo de este dispositivo de ALCO, ¿no? Como no es que es tan sencillo escribir algo así, pero bueno, se nota en la tesis, está puesto algo de eso, ¿no? Y pensaba si esta cuestión tan delicada como desprendernos de las otras cualidades que componen a cada uno de los sujetos, reducirnos a la condición de gordes, en tanto que enfermos, por otra parte, no supone un trabajo, yo diría, no somete a los sujetos a una especie de aceptación melancólica de una identidad patológica. Aceptación melancólica en el sentido con el que Rubin, Bartels piensa que el dispositivo de heterosexualidad obligatoria reclama para las mujeres la aceptación melancólica del sujeto mujer. ¿En qué sentido? En el sentido de que la aceptación de que somos un sujeto que en la escala de los géneros está disminuido en cuanto a privilegios, en cuanto a todo, ¿no? Como por ahí, esta situación donde, bueno, asumimos que somos solo esto, somos sujetos gordos, patológicos, enfermos, no es un dispositivo para esto mismo, me pregunto. Y después,
bueno, igual que lo que señalaba, esto a este punto, igual que lo que señalaba Marlene, me interesó mucho la puesta en escena de, del rédito económico que también trae esta fundación. En ese punto por ahí me quedé con las ganas de esa misma etnografía que haces sobre ese segundo capítulo que haces sobre Alco, si podía ser sobre, bueno, cuáles son las distintas empresas de Cormillot, qué cosas venden, un montón. Vos las señalás, las contás, pero pensaba si se te podía desmenuzar un poco más eso, porque esas empresas consiguen lo mismo que decía Marlene, hacer de esos cuerpos supuestamente anormales que no entran en la producción de cuerpos productivos en un sentido, los consigue también construir como medios para la producción de capital. En ese punto me parece que es interesante ocultar en detalle un poquito más sobre las distintas, desde los productos dietéticos, desde el servicio de viandas que tiene, bueno, mil cosas que tiene esa magnífica empresa que montó Cormillot, que hace de los cuerpos gordos el medio para la adquisición de esas ganancias. Y ahí otra vez, los cuerpos gordos aparecen en este punto cosificados. En el texto aparecía la cosificación de la cosa, de la cosa bella de las mujeres, ¿no? Como la cultura de la belleza contemporánea, pero el cuerpo gordo también se vuelve cosificado, se cosifica, se vuelve un medio para el capital, y en ese punto la asunción melancólica de ser un cuerpo gordo, una cosa gorda, es la condición necesaria para que los sujetos participen activamente de esa empresa. Entonces me parece sumamente interesante que tenés una tesis que tiene para un montón más, que están hay muchísimas cosas planteadas, están puestas ahí, están escritas, puestas en escena, y que da muchísimo para seguir tirando. Como preguntas concretas así para hacerte, tengo la pregunta de si a este mandato imperativo del anonimato, si vos no viste fisuras. ¿Es verdad que las personas que van ahí no saben nada de la otra persona? No hay fisuras, no hay rupturas, no hay nadie que diga, que sale al café y se cuentan algo más, que rompen con eso, que es esa construcción. Bueno, esa es una pregunta, y ahí del orden de las que traía. Y otra pregunta, que por ahí es más por fuera, quería preguntarte a vos qué te pasó con el sufrimiento o con los padecimientos de estos sujetos. ¿Qué te pasaba a vos? Si te pasó algo, o en las entrevistas, si tuviste alguna experiencia que te resultara o confusa o clara, no sé, pero que no te parecía impertinente para la tesis, para la escritura, ¿no? Claro está. Bueno, esas preguntitas y eso, te vuelvo a felicitar. A mí la tesis me encantó, me parece que tiene mucho potencial. Va creciendo la tesis en intensidad, en complejidad. Son interesantes las líneas que planteas a futuro. Los procesos de activismo Gorde vienen discutiendo fuertemente con todo esto, y quizás en un trabajo futuro seguir haciéndolas discutir, digamos, más que dedicarse solo al activismo Gorde, por ahí ponerlas más en discusión abierta, ¿no? Porque hay algo interesante que se produce en ese diálogo. Bueno, esos son mis comentarios. Macarena, estás sin sonido. Ahí está, muchas gracias. Anoté un montón de cosas, en el caso de Marlene también, para seguir trabajando.
del dispositivo de subjetivación. Y, bueno, un montón, gracias. Y ahora yendo un poco más por ahí a las preguntas, lo de los grupos de autoayuda eh, que hacías mención al principio, eh, me baso por ahí en la teoría de Menéndez, ¿no? Que habla de dos tipos distintos de autoayuda, ¿no? Alco particularmente se caracteriza por no discutir el saber biomédico, pero hay otros grupos en los que eh, se discute justamente estos saberes, estos conocimientos, y el mismo grupo se hace cargo del tratamiento y del tratamiento que proponen para el padecimiento. Y lo del anonimato, como para decir algo por ahí de cada cosita, aunque sea brevemente. Sí, el anonimato en el grupo a mí me lo habían planteado eh, como está, de hecho es uno de los principios fundamentales de la agrupación, que lo que se habla en el grupo queda en el grupo, que también es mejor no estar como contándole, me acuerdo que hacían hincapié no estar contándole a familiares o amigos sobre eh, los procesos por ahí que se iban dando en las reuniones. eh, pero es algo que pude darme cuenta que en las caminatas por ahí no regía de forma tan estrictamente, ¿no? Por ahí en la confitería los diálogos no tenían que ver constantemente con lo que sucedía en el grupo semanal, sino que se permitían hablar de otras cosas que sí hacían por ahí a la vida más íntima del participante y de la participante. Había una interacción más, sí, se rompía el anonimato, ¿no? Más de la vida particular de cada uno y una. Eh, pero no se andaba en demasía, era como, sí, se sabe que este trabaja de este o este lo otro, pero no que hace poco terminó una relación, pero no era que se ahondaba en profundidad. Eh, y no sé qué, si había algo más, fisuras en el anonimato. Y cómo me impactaba a mí la interacción. La verdad que al principio me acuerdo, porque como contaba al principio de la exposición, yo comencé a ir a las juntas cuando arranqué el seminario de tesis, del proyecto de tesis y la materia de metodología. Eh, y me acuerdo que, bueno, me ayudó mucho también a plantear la población y a elegir los grupos ALCO, eh, Noelia Enris, y que con ella hablaba por ahí, ¿no? Cómo se hace para ayudar desde nuestro rol, si es que se podía, eh, a los y las participantes del grupo en esta concepción tan negativa que tenían de ellos y ellas, ¿no? O sea, esto como vimos en las citas, eh, esta, este vínculo tan peyorativo que tienen con ellos y con ellas mismos. Pero la verdad es que nunca supe, sinceramente, cómo solucionarlo. Siempre traté de aportar desde el agradecimiento para con ellos que me permitieron estar, especialmente también para las entrevistadas, ¿no? Que entiendo que son temas que son difíciles de profundizar, de abordar, porque igual hay como una creencia social de que el gordo eh, o sea, si bien se lo considera una enfermedad, no está al mismo nivel, creo yo, de que si hablamos de otras enfermedades, ¿no? Entonces no hay tantos cuidados a la hora de tocar estos temas que yo particularmente traté de tenerlos. eh, y espero haberlo hecho bien, pero creo que desde mi posición eso, ¿no? Siempre tratar de hablarlos del respeto, desde
eh, eso, como tratar de tener bien presente que son temas que difíciles de abordar, difíciles de trabajar y difíciles de abrirse con alguien que no conocían, porque muchas de ellas, al poco tiempo de yo empezar a asistir a los grupos, ya me habían dicho que sí para hacer las entrevistas y fueron sumamente amables. Y eso no fue algo que costase, en realidad. Todas se mostraron muy, muy receptivas con mi propuesta de las entrevistas en profundidad y eso, así que por ese lado no hubo problema. Pero bueno, no sé si respondí bien para todo, digo, los puntos. Bueno, terminada entonces las intervenciones de las integrantes del jurado, ahora le damos la palabra a la directora y la codirectora para que cierren esta primera parte de la docencia. Ahí está. Bueno, yo en primer lugar quería agradecerle mucho al departamento porque las gestiones para por fin estar aquí. Macarena tenía impresa la tesis cuando se declaró el ASPO y no pudo entregar por un día en mesa de entrada. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias a las juradas por esta lectura tan exhaustiva. De hecho, todo lo que dicen nos suena a cosas que charlamos y hablamos. Hubo que tomar decisiones también en la tesis, cosas que ustedes ahora mencionaron, por ejemplo, respecto de esas resonancias religiosas, me acuerdo que las charlamos con Macarena en un momento, incluso de cosas muy fuertes como no me acuerdo ahora cuál es la carta esa de que es casi, Dios mío, ayúdame a no comer, ¿no? Era te pido que no... Bueno. Eso era muy fuerte y también era muy fuerte la iglesia, pero en ese momento también Macarena decía sí, pero después de religión nadie habla, de Dios nadie habla y hay de todo, hay ateo, católico, judío, o sea, van por la belleza, bueno, entonces hubo una decisión. Lo que no quita, me parece que estaría bueno que sea un artículo con todas estas reflexiones respecto de la iglesia y demás. Y luego otra cosa que me parece muy importante de esta tesis es que es una interpelación a todas, ¿no? Es como todo el tiempo nos estábamos interpelando los cuerpos, ¿no? Incluso Macarena a veces venía y me contaba, no, bueno, porque las chicas que están yendo ahora en el verano ni siquiera es sobrepeso, por ahí tienen 3 kilos de más. Entonces decimos, ¿cómo 3 kilos de más? Y claro, y una misma también estaba leyendo eso y veía todos estos dispositivos y todo esto que nombraba Catalina recién también, de que escapa a esa industria y que excede claramente la categorización de los cuerpos, son todos los cuerpos. Y eso también nos pareció como un gran aporte de esta tesis. Finalmente, agradecerle también a Mariana el trabajo coordinado y a Macarena todo el esfuerzo que le puso, el aguante este año ahí con los nervios esperando cuando le llegaba, y también porque en medio de la escritura nació Debbie, y eso fue un impacto también corporal, emocional, de todo tipo, y sin embargo, por ahí podía pasar que, bueno, no, vamos a interrumpir el trabajo, y no, y le dio más fuerzas para seguir, insistir y seguir pensando, en medio de una maternidad reciente que sabemos que también no es fácil. Así que mis felicitaciones van por el producto, que es una tesis hermosa, y por el esfuerzo realizado con maternidad y pandemia. Nada más, ¿no? Mariana. Bueno, yo solo me voy a plegar a lo que ya dijo Débora también. Muchísimas gracias a todas las que están acá y a lo que representan, las lecturas, la disponibilidad, los comentarios enormes, como dijo Débora, hubo que seleccionar, cortar, plegarse, pero me parece que una de las cosas que más creo que nos gustó a las tres, Débora y Macarena, fueron estos diálogos que partían de algo que parecía muy chiquito, alcohol, los cuerpos delgados, y en realidad eso es otra discusión. El foco no está ahí, es una excusa o una llave para todo lo que ustedes como jurados y Macarena como tesista charlaron acá, así que eso fue, me parece que es eso, ¿no? Como que se va desplegando muñequitas rusas son, ¿no? Las que se van abriendo y queda tanto todavía por hacer, así que ojalá que le sigan dando las ganas. Y muchísimas gracias a Macarena, fue realmente un gusto trabajar con ella, tiene una capacidad de trabajo increíble, como dijo Débora, así que bueno, muchas felicitaciones. Muchas gracias a todas.
Quería eso. Bueno, terminada esta primera parte, entonces vamos a cortar la grabación y la transmisión. La vamos a retomar en 10 minutos cuando el jurado termine de elaborar el acta. Le vamos a pedir a Macarena que salga de la reunión y la vamos a volver a llamar para cuando esté terminada el acta. Una vez finalizada la deliberación de las integrantes del jurado y elaborada el acta correspondiente, entonces la directora de la tesis va a hacer lectura del acta. Gracias. Ahí vamos. En Buenos Aires, 11 de febrero de 2021, a las 10 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Macarena Gómez Tortosa. La tesis presenta una estructura sólida y despliega a lo largo de los capítulos distintas dimensiones de la problemática que se propone abordar. La tesista realizó una búsqueda bibliográfica pertinente y acorde a los temas que ha relevado. A lo largo del trabajo, las preguntas de investigación se fueron complejizando y mostrando distintas aristas del problema. Asimismo, la tesis se sustenta en un profundo trabajo de campo realizado a lo largo de 2 años, demostrando un compromiso con el tema de la construcción de los mandatos de belleza y salud de los cuerpos a través del estudio de caso de la Fundación ALCO. Es una etnografía necesaria para pensar el mundo contemporáneo y las comunidades urbanas, construida desde una perspectiva de género y una metodología feminista. La exposición fue muy clara y ordenada y respondió satisfactoriamente las preguntas y comentarios que formularon las integrantes del jurado. Por todo ello, este jurado resuelve calificar la tesis con la nota de 10 sobresaliente. Felicitaciones, Macarena. Bueno, ha terminado la defensa de tesis. Felicitaciones. Felicitaciones, licenciada. Felicitaciones, Macarena, y a Muchas todas. gracias a todas. Y gracias particularmente a mi directora y a mi codirectora, que fueron fundamentales, realmente fundamentales, así que gracias. Aplausos para ustedes también. También, claro. Bueno, Bueno, a festejar ahora, Macarena. Sí. A festejar.